Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más de oración, pero sobre todo también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dirígeme para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén, va. Tenemos un estudio más, va. Le damos la bienvenida a todos, también los que nos ven a través de las redes sociales. Le hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es una traducción más cercana al original. Y si usted escucha algo cuando estoy leyendo, quizás en su Biblia cambie, pero lo trataremos de explicar. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama ¿cuándo Jesús nació exactamente? No es nació en tal mes, a lo mejor en este, a lo mejor el otro. No, la Biblia nos explica cuándo Jesús nació exactamente. Fuera muy fácil decirle yo, pues nació tal día ya, y se acabó el estudio, pero no. A través de este estudio usted va a saber cómo Dios es perfecto, cómo Dios tiene un plan, cómo usa estos 7 aspectos para todos que se enlacen, ¿verdad? Vamos a hablar de corderos, de la ley, del calendario, de las fiestas judías, de la luna, de la estrella y de la historia. Entonces, es muy importante saber cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, porque fue su primera venida y un día va a venir en su segunda venida. Entonces, debemos tener el conocimiento de saber cuándo fue. Primeramente, ¿va? No nació el 25 de diciembre. 25 de diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre, lo vamos a abreviar. No nació nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Eso fue algo que el hombre hizo, ¿va? Si usted no sabe, Christmas significa, se hace de 2 palabras, Christ, que es Cristo, y más de misa, misa de Cristo. Eso lo invitaron los católicos. Cuando usted dice Christmas, está diciendo misa de Cristo, en otras palabras, ¿va? No nació el 25 de diciembre, ¿va? Sino el general Constantino, ¿verdad? Él tomó la rienda de Roma y en el año 300 después de Cristo mezcló todas las fiestas paganas con el cristianismo, ¿va? Entonces él mezcló la fiesta de Tammuz, así se le llama esa fiesta el 25 de diciembre. ¿Quién fue Tammuz? Tammuz fue el hijo de Nirro, el primer anticristo después del diluvio, y Semiramis, ¿va? De ahí vienen todas las vírgenes, si usted no lo sabe, de Semiramis. Y se dice la leyenda, porque es una leyenda, ¿verdad?, que el hijo que nació Tammuz, el propio padre iba a encarnar en él. Entonces es la fiesta de Tammuz, ¿va? Usted lo puede aprender más en algunos libros, ¿va? Hay un libro muy bueno que se llama Las 2 Babilonias, de Alexander Hispot, con H, de Alexander Hispot. Él nos dice cómo Babilonia fue el semillero de todas las religiones falsas y cómo va a regresar todo eso otra vez a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, primera visita, vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y dice la palabra de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Entregados serán en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Fíjese muy bien esta cita que al final dice tiempo, coma, y tiempos y medio tiempo. ¿Por qué? Porque la tribulación va a ser 3 años y medio. Dice tiempos, y con ese, ¿verdad? Y medio tiempo, entonces va a ser 3 años y medio. Pero nos dice algo muy importante, dice que Él va a mudar los tiempos, ¿va? Aquí vemos el calendario, Él va a cambiar el calendario, ¿verdad? Por eso hoy en día la civilización tiene un calendario greco-romano, no tiene el calendario que Dios instituyó de lunar. Entonces Él cambió los tiempos, ¿va? Jesucristo cuando vino también, muchos dicen que murió en el año 30, otros en el año 33, que no se sabe. ¿Por qué? Porque ¿quién mudó los tiempos? Satanás. Pero dice que no solo eso, mudó los tiempos o cambió los tiempos, también cambió la ley. Por eso mucha gente, hoy en día hay denominaciones falsas, religiones falsas, evangélicos cristianos falsos,
que dicen, no, que la ley esto, que la ley lo otro, porque Satanás metió su cuchara. ¿Por qué? Porque está profetizado eso, que él lo iba a hacer. Para que él llegue a sentarse en la silla del anticristo, tiene que hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, el diablo Satanás cambiará los tiempos y la ley. Vamos a ver Gálatas 4:10. Gálatas 4:10, dice la palabra de Dios. Es un estudio muy bonito porque usted puede aprender cómo Dios es perfecto y enlaza todo y Dios no se equivoca, es un Dios de orden, un todopoderoso. Yo digo que Dios no solamente es perfecto, es súper perfecto. Entonces vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios. Dice, guardáis días y meses y tiempos y años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos tienden a hacer eso, a guardar las fiestas judías, a los días de luna, ¿verdad? Todo el calendario de ellos. Entonces, dice, si tú lo quieres guardar, guárdalo, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Nos dice que si tú vas a celebrar la Navidad, está bien, mientras tu conciencia esté bien. ¿verdad? Es una oportunidad para hablar de Cristo a otros, es una oportunidad para hablar el Evangelio a otros, es la oportunidad para decirle que esa fue su primera venida y un día va a regresar y va a haber una segunda venida. ¿verdad? Yo no me fogatizo así mucho en Navidad, ¿verdad? Pero sí recibo regalos de Navidad. Pero estamos viendo que la cuestión es que tu conciencia esté bien, o sea, que tú digas, bueno, te invito a una fiesta de Navidad y tú digas, no, ese es de Satanás y que Dios te reprenda y ese árbol es maldito. No, bueno, si te invitan y tú tienes la oportunidad de hablar de Cristo. ¿verdad? Eso es más lógico, que tú estés bien con tu propia mente, con tu propia conciencia. Porque si tú estás mal en tu propia mente y tu propia conciencia, pues es como si fumaras marihuana, se te va a freír el cerebro, tarde o temprano, como si hicieras drogas. Entonces, estar bien conscientemente que está bien, ¿no? Que mi mamá me invita a su casa, que esto, que el otro, y mi mamá tiene ahí su Virgen Guadalupana. Yo ya le expliqué que no hay guadalupanas, pero no me afecta a mí. A mí no me afecta un ídolo porque más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. A mí no me afecta. Quisiera que mi madre entendiera y quisiera que todo el mundo entendiera que los ídolos no son de Dios, que el único que debemos adorar es a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Lo importante desde esa fecha es hablar de su primera venida como su evangelio, como su segunda venida. Vamos a ver Lucas, el doctor Lucas, ¿va? Vamos a ver parte de esto en la predicación el domingo, ¿va? Lucas capítulo 2, dice la palabra de Dios. El doctor Lucas es muy cronológico, muy específico cuando él escribe las epístolas. Del versículo 8 al 10, capítulo 2, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, y había en la misma región pastores que vivían en campos y guardaban las velas en la noche sobre su rebaño. Ahí vamos a hablar de corderos. Dice que había pastores en la región y guardaban las velas. ¿Qué es guardar las velas? Hacían vigilias. Estaban despiertos toda la noche. Entonces aquí vemos el primer problema de la mentira de Satanás. Porque según la ley de los rabinos, los corderos no pueden estar en la noche todo el tiempo del año y mucho menos cuando hace frío. ¿va? Vamos a ver eso, ¿va? Los rabinos tenían definido que los rebaños se pastorearan de primavera a otoño, a la primera temporada de lluvias. ¿va? Ese es el tiempo que deberían pastorear. Entonces aquí, si me dicen aquí de primavera a otoño, entonces en invierno nos sacaban a pastorear a la manada, al rebaño, ¿verdad? Entonces vemos que de primavera a otoño, más o menos de marzo al final de octubre, cuando empieza la temporada de lluvias, ¿va? Entonces hay otro problema, ¿va? Hay muchas personas escépticos que dicen que Jesús nació en septiembre, que no nació en diciembre. Y vamos a ver por qué dicen eso, ¿va? Porque dicen que Pilato
gobernó de tal año a tal año. Entonces Jesús murió en la Pascua. Entonces hay 3 fechas por esa Pascua. Entonces agarran una Pascua que cayó el viernes, ¿verdad? Porque la Pascua se celebra todos los años. Pero agarran una Pascua que se celebró el sábado porque dice que Jesús murió el viernes. Pero Jesús no murió el viernes. Jesús murió el miércoles. ¿Se fija? Entonces, por ese error, muchas personas creen que en septiembre, Jesús nació en septiembre y que en septiembre sí podían tener los rebaños, ¿verdad? Porque es septiembre y octubre, va al final del otoño, al final de las lluvias, pero no nació tampoco en septiembre. Hoy lo vamos a comprobar y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Entonces, muchas personas piensan que ¿por qué en septiembre? Porque también en septiembre se celebra la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Fiestas judías, fiesta de los tabernáculos. Entonces, como dicen que Jesús hizo un evento muy importante en cada fiesta, Él nació en los tabernáculos. Pero no, porque hay un problema. Segundo problema, cuando José, ¿verdad?, fue al censo a Belén de Efrata, y concibieron a Jesús y estuvieron en un pesebre, no podía estar ahí porque si Jesús hubiera nacido en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, como dicen muchos que no nació el 25 de diciembre, sino en septiembre, entonces hay un problema porque la ley dice, la ley palestina, la ley judía, la ley de los judíos, que todo varón tiene que ir a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, José hubiera roto la ley. Entonces, ellos vinieron a llenar las profecías, a cumplir la ley. Entonces, no solo José, todos los que fueron al censo ahí, que no había ni lugar ni en la posada, hubieran roto la ley. Pero el gobierno romano se ponía de acuerdo con el Sanedrín para hacer los censos y todo, para que no interfiriera en sus fiestas. Entonces, no nació en septiembre, como muchos piensan, ¿verdad? Muchos piensan. Vamos a seguir leyendo. 2.6, ¿verdad? Nos quedamos en 2.6, 2.8, dice, 2.8 dice... 2.9 dice, he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor les resplandeció en derredor y ellos tuvieron gran temor, mas el ángel dijo, no temáis porque yo os traigo nuevas de gran gozo, ¿verdad? Entonces vemos que guardaban las vigilias. ¿Cuál es el único tiempo que guardan los pastores vigilias en las noches? O sea, que andan cuidando el rebaño en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. ¿Sabe cuándo? En tiempo que los corderos se reproducen. Tiempo de aparear. Aparear o apareamiento. ¿Qué es aparear o apareamiento? Cuando nacen los corderos, ¿verdad? Entonces, cuando nacen los corderos, es la única vez que los pastores cuidan el rebaño de día y de noche. De día y de noche. ¿Por qué? Porque los corderos no son como los gatos, los perros, los humanos que nacen durante todo el año. Los corderos solamente nacen en primavera, si usted no lo sabe. Es la única fecha que los corderos nacen, en primavera. Entonces, tuvo que haber nacido Jesús en primavera. Vamos a ver por qué. Porque dice la palabra de Dios, ¿va? Vamos a leer Juan 1.29. Juan 1.29 dice la palabra de Dios, ¿va? Su primo Juan el Bautista nos revela algo que nos dice... Y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, ¿no es lógico que él naciera igual como Cordero? Es lógico que él naciera como Cordero también, porque no podía nacer en septiembre, en el 25 de diciembre. Tenía que nacer cuando los corderos nacen, porque Dios todo lo que hace lo enlaza con su naturaleza. Él nunca va contra su naturaleza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando era primavera, los pastores tenían que estar pendientes para que nacieran esos corderos, ¿verdad? Porque los pastoreaban de día y de noche. De día y de noche, porque cuando nacían los corderos, los mejores corderos que no tenían manchas, eran perfectos, esos los vendaban para ponerlos en los pesebres, para separarlos, para que crecieran, para que fueran sacrificios para el templo, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando de los corderos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Efrata, ¿verdad?
Muchas veces ya no lo llaman así, Belén de Efrata. Belén de Efrata es la región en toda Palestina donde nacen los mejores corderos. O sea, todos los religiosos, los fariseos que iban a sacrificar, la gente rica iba a Belén, que está a 26 kilómetros al norte de Jerusalén, para comprar un cordero, porque ahí podían encontrar un cordero sin mancha y perfecto para el sacrificio del templo. Entonces es muy importante la ciudad de Belén, porque es la ciudad de los corderos. Muchos pastores que vivían en Belén, que se dedicaban a la cría de ellos ni siquiera podían ir al templo, porque en el templo había muchas restricciones, que te tenías que lavar, que purificar, y todos los pastores olían a chivo correteado. Entonces casi no los dejaban entrar a ellos. ¿Por qué? Porque el olor se les penetraba, porque ellos tenían que vivir con los animales. Entonces dice la palabra de Dios, ¿va? Jesús es el Cordero de Dios. Sabemos, ahora ya tenemos una pista. Jesús nació en la primavera, pero vamos a ver qué día. ¿Qué día? ¿Cuándo es la primavera? Vamos a ver el calendario. Según el calendario lunar, el mes de la primavera en hebreo se llama Nisan. Y no solamente es el mes de la primavera, es como si fuera enero para ellos, es el principio de su calendario. Eso es muy importante, es el principio de su calendario, porque lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Entonces, no solo necesitaban asistir, ¿verdad?, a los corderos, sino vendarlos. ¿Se acuerda que en Lucas nos dice que Jesús nació y lo pusieron en el pesebre y le pusieron pañales? No dice pañales, el original dice lo vendaron. ¿Por qué lo vendaron? Igual que un cordero. Igual que un cordero. A Jesús lo vendaron igual que un cordero para proteger al bebé, para ponerlo en el comedero. ¿Va? Otra, no solamente nos engañan de que el 25 de diciembre es Navidad. El pesebre no es la casita con las vaquitas, con los reyes magos. Pesebre en hebreo significa comedero. El pesebre es el comedero. Y el comedero no es de madera, el comedero es de piedra. Entonces ahí porque si tú pones un recién nacido en un comedero de piedra, pues se va a raspar o eso, por eso vendaron a Jesús. Igual a los corderos nuevos recién nacidos los vendaban y los ponían ahí para que crecieran, nada más los sacaban para que darle lechita al de la mamá y los volvían a meter. Era el trabajo de ellos. Entonces vemos que ya vamos aprendiendo algo, entonces es muy importante porque vamos a ver estos 7 aspectos de cordero, y ya estamos viendo que del calendario, y qué decía la ley, que la ley decía que no podías tú pastorear al rebaño cuando se te pegara tu gana, tenía que ser de primavera a otoño, y la Biblia nos especifica en Lucas capítulo 2, versículo 8, que había rebaños pastores en la región pastoreando en la noche, en vigilia, dice la palabra de Dios. Entonces ya vamos aprendiendo, el calendario. Hay veces que el Nisan cae en marzo, a finales de marzo o a principios de abril, porque es un calendario diferente al de nosotros, Por ejemplo, hoy vamos a ver que puede variar, Una Pascua cayó en el 20 de marzo, otra Pascua puede caer el 4 de abril, porque el calendario judío es diferente al de nosotros, Pero seguimos adelante, Entonces, en el mes de Nisan, pero ahora tenemos que saber, si nació en el mes de Nisan, tenemos que saber qué día nació, Porque todo el mundo tenemos un cumpleaños, ¿Cuándo naciste tú? Y tú dices, no, pues yo nací el 5 de abril, el 10 de mayo, el 12 de diciembre, etcétera, etcétera, Todos tenemos que tener un día y un mes y un año, ya tenemos el mes. El año también lo vamos a tener y el día, para saber exactamente cuándo nació Jesús, porque la Biblia es suficiente para que nosotros indaguemos y escudriñemos para saberlo. Seguimos adelante, Y dice la palabra de Dios. Entonces la ley de los sacrificios especificaba eso, que los corderos tenían que ser sin manchas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver en la ley, ¿cuál es el primer mandamiento dado a Israel? El primer mandamiento. No estamos hablando de los 10 mandamientos. Cuando los sacó de Egipto,
Dios les dio la primera orden, el primer mandamiento. También les dio otra orden, que no hicieran altares. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Hicieron un altar y pusieron un becerro de oro. Pero les dio el primer mandamiento. Lo vamos a ver en Éxodo, ¿va? En Éxodo esto se pone mejor para que usted enlace todo de cordero, ley, calendario, fiestas judías, luna, estrella, historia, al día de que nació nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 12. Éxodo 12 nos dice la palabra de Dios algo muy importante, ¿ah? Éxodo capítulo 12. Ya lo tienen, vamos a leer versículo 1 en adelante. Y habló el Señor a Moisés, no dice Jehová, dice el Señor. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ese es el primer mandamiento que Israel recibe. ¿Y sabe qué día fue? ¿Sabe qué día fue cuando Israel recibe el primer mandamiento? Para todos los sabatistas, el domingo. El domingo Dios le da el primer mandamiento al pueblo de Israel. Para todos esos sabatistas que dicen que todo el sábado. ¿Ah? Cuando recibió el domingo. Ahorita lo vamos a comprobar por qué. El domingo. Y dice la palabra de Dios, dice, en el mes o será el principio de los meses, el Nisán. Este mes será el principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Entonces es muy importante saber que el Nisán no solamente es enero, como nosotros lo conocemos. El Nisán, Dios lo cataloga como el principio de todo otra vez. Como el principio de todo otra vez, que se renueva todo otra vez. Ese es el principio de ellos y el principio del año. En el calendario judío ellos piensan así. Entonces dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10, el domingo. ¿Qué día del Nisán? El día 10, ¿va? Dice la ley que el día 10. ¿Cuándo se celebra la Pascua? El 14. ¿Ah? El 14, ¿ah? Entonces, desde el 10, tú ya te tienes que llevar tu cordero a la casa, adentro de tu casa meterlo. No dejarlo en el corral, no, ya llevarlo para un día antes matarlo y cocinarlo y prepararlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, tómese cada uno un cordero por la familia, los padres un cordero por la familia, mas si la familia fuere pequeña, no basta a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa según el número de las almas, cada uno conforme a su comer, echaráis cuenta sobre el cordero. Y vuestro cordero será sin defecto, macho y de 1 año. Algo muy importante que nos dice la palabra de Dios aquí es de 1 año. ¿El cordero cuántos años tiene que tener exactamente? No. Tiene 9 meses, que tiene 11, 30 días. No, Dios quería un cordero de 1 año. O sea, que si fuera el cumpleaños del cordero, 1 año. Ese Dios lo está especificando, porque Dios es perfecto. Porque si tú hubieras agarrado un cordero de 11 meses, 29 días, se hubiera metido el ángel de la muerte y mata a toda la familia. Tenía que ser un cordero de 1 año. ¿Va? Hasta ahí vamos bien, ¿va? Dice, y lo habéis guardado hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, entre las 2 tardes, o sea, antes de las 6 de la tarde, del que empieza el día lunar, del día 14, tenías que sacrificar al cordero para cocinarlo y para comértelo el día de la Pascua. ¿Cuándo murió Jesús? Igual, el día 13. El 14, él ya estaba crucificado porque dice Jesús es nuestra Pascua. Igual que el Cordero, igual, se repite lo mismo de Éxodo en la crucifixión. ¿Va? Y dice, entre las 2 tardes y tomarán la sangre y pintarán los dinteles y los postes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el 2.5, ¿va? Y vuestro Cordero será sin defecto de 1 año, ¿va? Ya lo leímos. Y dice Éxodo el 11 y 12. Éxodo 12, 6, 11 y 12 dice, y habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos, vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente porque es Pascua del Señor. Entonces la primera fiesta, Pascua del Señor.
¿Qué es la Pascua? Es la primera fiesta judía. ¿Qué es la Pascua? La celebración que Dios los sacó de la cautividad de Egipto. Y sabía que Pascua quiere decir Passover en inglés. Passover es que quiere decir, en pocas palabras, Pascua quiere decir que el ángel de la muerte pasó de filo. Eso quiere decir Pascua, que el ángel de la muerte no se detuvo en tu casa y mató a todos los primogénitos. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Es muy importante. Y dice el 12... Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. ¿Quién iba a matar a los primogénitos? El mismo Dios. El mismo Dios lo iba a hacer. Entonces tenían que hacer como ellos decían, un cordero sin mancha, tiene que tener un año exactamente, tenemos que meterlo a nuestra casa desde el día 10, ¿va? Sacrificarlo el 13, ¿ah? Antes de las 6 de la tarde y nos lo comemos el 14 y salimos apresuradamente. Igual Jesús, ahora ahí va, el calendario, la historia. Jesús entra el domingo de Palmas, el día 10. Igual que el Cordero entró a las casas de los israelitas en Éxodo, el mismo día. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. He aquí el Cordero de Dios. Lo rechazaron. No nos gusta este cordero para sacrificio. ¿Qué estaban haciendo todo? Ese día los mismos judíos también estaban agarrando sus propios corderos para llevarlos a la casa, para celebrar la Pascua, al mismo tiempo que Jesús llegó. Entonces no aceptaron al Cordero de Dios. Lo rechazaron. ¿Verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? Ya se va a otro lado, le pide a Pedro que haga la Pascua el día 13, un día antes, y al otro día Él muere como sacrificio. Vamos a ver 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. ¿Por qué Él muere como sacrificio? Porque Jesús, dice la Biblia, y lo establece que Él es nuestra Pascua, ¿verdad? 1 Corintios 5:7. Nos dice la palabra de Dios. Dice, porque, no, 1 Corintios. No, dice, por fe andamos y no por vista, ¿va? Déjeme ver déjeme ver otra cita. Oh, no, estoy viendo segunda, perdón. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7, se me hizo raro, ¿no? Ese es 2 Corintios 5:7, dice, 1 Corintios 5:7, dice la palabra de Dios, limpiad vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua y es sacrificado por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Dice, limpiad la vieja levadura. ¿Por qué dice limpiad la vieja levadura? Porque cuando los judíos traen el cordero a la casa el día 10, del 10 al 13, todos los niños jóvenes y todos los niños que viven en la casa limpian la cocina. Limpian la cocina y sacan toda la levadura de la casa para afuera de la casa al patio. Todos los niños tienen que hacer ese trabajo, porque no quieren tener los judíos nada de levadura dentro de la casa. Entonces, igual que Jesús lo hizo, ¿va? Es impresionante como nos dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces es una fiesta solemne. Tenía que morir el mismo día. Entonces, algo muy importante del calendario dice, un año. Entonces tenía que tener un año Jesús. Un año, ¿qué quiere decir? Quiere decir que igual como murió, tuvo que haber nacido. Igual, como nació, murió, porque es un Dios perfecto. Él repite todo. Primera venida, segunda venida, el mismo día. Mucha gente dice, no, que Jesús tenía 30, que Jesús tenía 33 años y medio. Muchos eruditos dicen, pero no, realmente Jesús tenía 30, porque era de Pascua, no tenía 33 años y medio, sino tenía 33 años, ni 30 ni 33, tenía 33 años. ¿Y por qué? Porque la ley, vamos a ponerle una flechita, la ley dice que los que son rabinos, doctores de la ley, tienen que empezar su ministerio a los 30, como Jesús lo empezó. Y a los 33 se hacen rabinos. El día que muere Jesús se hace rabino en la cruz.
Entonces eso es muy interesante que la ley también concuerda con el nacimiento de Jesús y el calendario de Jesús, ¿verdad? Es muy importante. Entonces vemos que las fiestas que Jesús vino cuando Él murió, va la Pascua, luego sigue las primicias. Vamos a ponerle primicias. Primicias. ¿Ah? Las primicias, ¿va? De la cosecha y después los acimos. ¿Qué son los acimos? Los panes sin levadura, ¿verdad? Entonces Jesús hizo 4 fiestas antes de morir. Pascua, primicias, acimos, murió y resucitó y mandó su espíritu en Pentecostés. Hay mucha gente que no sabe esto de Pentecostés, ¿verdad? Porque los griegos dicen, son 50 días después de la Pascua. No, pero Pentecostés no significa 50 días de la Pascua. Pentecostés significa 7 semanas. Porque 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Y la Pascua, 50. Eso significa para los judíos 7 semanas. 7 por 7, 49. Y el día de la Pascua, porque dice, contarás desde la Pascua 7 semanas. Entonces, ¿cuántas desde la Pascua? 7 semanas, te da Pentecostés. Entonces, Dios hizo la Pascua, las primicias, los acimos, el Pentecostés. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra primicia, dice la Biblia. Dice que Jesús es nuestro pan sin levadura también. Entonces le faltan algunas fiestas a Jesús de hacer, ¿va? Otras fiestas que Jesús va a hacer es el tabernáculo. El tabernáculo. Otra fiesta que Él va a hacer, el día del perdón o Yom Kippur. ¿Ah? Para hacer las 7 y por último las 7 va a ser, no, aquí no es tabernáculo, aquí es trompetas, como trompetas, aquí tabernáculo. Entonces muchos estudiosos, muchos eruditos, por eso dicen que van a nacer en septiembre, porque en septiembre también se celebra la fiesta de las trompetas. Pero realmente no. Él tiene que venir el mismo día que murió, si usted no lo sabe. Él tiene que hacerlo, porque su primera venida tiene que ser como la segunda venida. Su nacimiento tiene que ser como cuando murió, igual, porque Dios es un Dios perfecto de orden. Dios no va a decir 33 años y medio, aquí nos fuimos un poquito más. No, Dios es perfecto. Él vino a sacrificarse, cumplió 30, a los 33 murió. Eso dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, vamos a ver que su nacimiento tiene que ser en una fiesta, ¿va? Un mandamiento. Entonces, la Pascua empieza el miércoles a las 6 de la tarde, ¿va? Y después, la Pascua empieza aquí y termina acá, ¿va? Porque son 3 días y 3 noches. Jesús muere en el calendario, Él muere el miércoles. ¿A qué hora murió Jesús? La Biblia lo dice, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Entonces, de las 3 de la tarde, dice que lo enterraron antes de las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde, ya no es miércoles, empieza el jueves lunar. Entonces, por eso muere este día. Entonces, está el jueves, viernes, sábado y domingo resucita. Esos son 3 días y 3 noches. Porque muchas veces dicen, no, es que la Biblia dice que un día antes era Sabbat, porque todos los días festivos, al otro día, después de la Pascua, después de las primicias, después de los panes y los hacimos, después de Pentecostés, cae algo que se llama sábado alto. El sábado alto es un sábado añadido a los sábados del calendario lunar. Entonces, porque dice, era un sábado alto y al otro día fue la Pascua. Entonces, muchas personas dicen, no lo pudieron enterrar porque era un sábado alto, pero realmente no era un sábado alto. Acababa la fiesta de los hacimos y era un día festivo como sábado alto y no lo pudieron preparar ni nada. Tuvieron que esperar hasta el domingo para ir a verlo. ¿Se fija? Entonces, vemos que la Biblia no se equivoca, ¿va? Seguimos adelante, ¿va? Eso se pone más bueno, ¿va? Entonces,
tenemos que saber que Jesús hizo muchas cosas revelantes durante su fiesta. Jesús vivió cuatro Pascuas, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando nació, después en la última Pascua es cuando murió. Seguimos adelante, el calendario. Porque fíjese, ¿cuándo es Año Nuevo? El 1 del Nisan. El 1 del Nisan es Año Nuevo. Pero los judíos, como dice Daniel 7:25, cambió los tiempos. Los judíos ahorita tienen otro año nuevo, si usted no lo sabe, ¿verdad? Se le llama el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, así, el Rosh. Deje de escribirlo bien, ¿verdad? Porque esta fiesta judía, ¿verdad? En el mes sexto, ellos lo celebran como nuevo año, pero no es el nuevo año. El nuevo año, ¿quién lo instituyó? Dios. ¿Cómo tú vas a empezar el nuevo año en junio? Pero así lo hacen los judíos, porque Satanás cambió los tiempos, como dice la palabra de Dios. Entonces, así como Satanás cambió los tiempos, también cambió los tiempos de antes de Cristo y después de Cristo, para toda la humanidad. Tan importante fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, que cambió, porque antes de Cristo y después de Cristo empieza aquí en el año 33, cuando Él muere. ¿Se fija cómo la palabra de Dios? Porque Él vivió aquí, cuando muere, empieza antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuándo es glorificado Jesús? Cuando Él está en la cruz. ¿Cuándo recibe su título? Cuando está en la cruz, ¿verdad? Entonces, el primer día de cada mes. Ahora otra cosa, vamos a hablar de fiestas, ya hablamos de Cordero, de ley, de calendarios, de fiestas judías. Vamos a hablar de la luna. ¿Qué tan importante es la luna? Pues la luna es muy importante porque los judíos tienen un calendario, ¿qué? Lunar. Un calendario lunar, ¿va? Es muy importante saber que el calendario lunar. Entonces, un mes, la palabra mes, vamos a ponerla aquí, mes, en latín quiere decir luna, si usted no lo sabe. Mes quiere decir luna. Estamos en el mes, estamos en la luna ahorita de diciembre. Mes quiere decir luna. De ahí viene la palabra menstruación para las mujeres, porque está relacionada con la luna, porque la mujer tiene un ciclo de 28 días. Su periodo, como se le llama, va relacionado con la luna, si usted no lo sabe. Y también la luna el mes judío tiene 29.5 días. El mes judío tiene 29.5. ¿Qué quiere decir? Que tiene 29 días, 12 horas, y fíjese muy bien, 40 minutos, el día perfecto de Dios, el número perfecto de Dios. Un mes tiene 29 días, 12 horas y 40 minutos. Perfecto, como el 40 es el número perfecto de Dios. Ese es el mes lunar, así miden de luna a luna. Entonces, no solo la luna es muy importante, porque en la luna, ¿qué representa la luna? En el Nuevo Testamento, la iglesia. La iglesia, por eso Pablo dice que es hora de despertarnos, es hora que se nos quite el sueño, que despertemos, porque el sol viene. Entonces, la iglesia representa la luna, la noche que nosotros estamos en oscuridad, en las tinieblas, hasta que nuestro Señor Jesucristo resplandezca, ¿va? Entonces, también en la luna, ¿va? Las lunas de sangre, si tú cuentas las lunas de sangre, pasan 7 lunas de sangre, exactamente desde que Jesús nace hasta que muere, porque es un Dios perfecto, ¿verdad? Y si usted ve, porque los judíos tienen un libro acerca de las lunas de sangre y todas se coordinan exactamente, todas se coordinan. ¿Cuál es la luna de sangre? Cuando se ve rojita, no quiere decir que la luna tenga sangre, pero se le llama luna de sangre, ¿va? Entonces los astros son muy importantes, ¿va? Porque la luna es lo que representa la iglesia. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar ahora de estrella.
no solo de la luna. La estrella no solamente son las que brillan, estrella también se le considera en la Biblia los planetas, porque dice la Biblia que hay unas estrellas que brillan por sí mismas y otras que reflejan la luz, como los planetas, ¿verdad? Por eso cuando los reyes vieron la estrella en el oriente, los reyes magos o los sabios vieron la estrella que nació Jesús. Cuando salió la estrella nació Jesús, ¿verdad? Porque fue una señal del cielo que Dios dijo va a nacer. Se alineó el planeta Júpiter y Saturno juntos, entonces al juntarse los dos se hicieron más grandes, y al momento que el sol los reflejó una vez, y eso pasa cada 6,000 años. Bueno, es la primera vez que pasó en 6,000 años, ¿va? Vemos que también volvió a pasar en el 2008. ¿Quién se imagina que nació en el 2008? El anticristo. Igual, porque todo se repite, todo está en las estrellas. Entonces, tenemos que saber que los planetas y las estrellas que tienen su propia luz es lo mismo para Dios. Y como los magos del occidente vieron el nacimiento de Jesús, no porque eran bien buenos y eran profetas, no, ellos estudiaron las profecías de Daniel. Las profecías de Daniel, ellos se dieron cuenta que ahí hablaban de Jesús, ¿va? Vamos a ver Mateo, capítulo 2, versículo 2 y 1. Que nos dice la palabra de Dios. Mateo 1, 2, 1. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, a los días del rey de Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente de Jerusalén. Entonces, cuando ellos vieron la estrella, supieron que nació el Rey de Reyes porque lo leyeron las profecías de Isaías, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien, ¿va? Diciendo, ¿dónde está el rey nacido de los judíos? Porque su estrella hemos visto. ¿Qué dice? Hemos visto, que es en tiempo pasado. No dice, estamos viendo la estrella como las películas pasan. La estrella, vamos siguiendo la estrella. No, estrella te puede guiar. Las estrellas no se mueven. Dios fuera contra su naturaleza. Vieron la estrella aparecer y ellos supieron que nació el Rey de Reyes y ellos querían saber dónde. Entonces ellos vieron las constelaciones y aquí estaba Tauros, Escorpión, pero donde estaba Aries estaba Judá. Y ellos supieron que en la región de Judá iban a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso fueron a ver a Herodes para preguntarle, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Dice, diciendo, ¿dónde está el que es nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto al oriente, hemos visto. Y venimos, ¿qué? A adorarle, ¿va? Entonces, eso dice la palabra de Dios. El domingo vamos a hablar más de la estrella, que es muy importante esa profecía y cómo se desarrolló y cómo nosotros la tenemos toda tergiversada porque no nos enseñan bien la palabra de Dios. Y nos podemos dar cuenta que en cosas como cuando es Navidad nos dan atole con el dedo. ¿verdad? En la estrella también nos dan atole con el dedo. En los Reyes Magos también nos dan atole con el dedo porque nadie se pone con el Espíritu Santo a indagar las Sagradas Escrituras. Entonces dice la palabra de Dios. Cuando los magos vieron a Jesús, Jesús no era un bebé. Dice la Biblia que ya no era un bebé. Cuando los magos vieron a Jesús y le entregaron los regalos, ya Jesús tenía 2 años de edad. No era un bebé, no estaba en el pesebre, que llegaron los Reyes Magos ahí, no. Jesús ya tenía, dice que ya no estaba en un pesebre, dice la Biblia que él ya vivía en una casa. Y que era, dice en inglés, young children. O sea, young children es que tiene de 2 años para arriba, no es un bebé. Entonces, ya Jesús ya estaba grande. ¿Y para qué le dieron los regalos, la mirra, el oro y el incienso a Jesús o al papá de Jesús? ¿Para qué? Para financiar su viaje para irse a Egipto, porque él tenía que huir porque lo iban a matar. ¿De dónde iba a sacar el dinero si no tenía ni un burro? Entonces Dios le llevó a esas personas a darles el aporte económico para que él se fuera a ir a Egipto. Y dice que Jesús regresó hasta que tenía 8 años de Egipto, salió de Egipto, como dice la profecía. Entonces es muy importante saber eso, que la estrella no camina, ni te señala un punto porque fuera por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la historia? Ya vimos la estrella, la historia dice que
Herodes, el que quería matar a Jesús, murió en el año 4 después de Cristo. Entonces, si murió en el 4 después de Cristo, entonces podemos retractar el tiempo, ¿va?, hacia atrás y saber que Jesús cuando nació, ¿va?, en qué año nació. Porque muchos dicen que Jesús nació en el 6, en el 8, pero realmente Jesús nació en el 4 antes de Cristo. Ese es el año. Ya tenemos el mes, ya tenemos el año. En el 4 antes de Cristo. ¿Por qué en el 4 años de Cristo? Porque de los 4, 3 años y 30, 33, pero dicen, no, que era medio, que el otro. No, nació el 4, pero como hay una desviación que Satanás hizo en el calendario, pues no sabemos si nos falta 1 año o 2 años, pero sabemos que el 4 nació, por la historia, ¿verdad?, por la historia que nosotros vemos. Vamos a ver Isaías capítulo 60, lo que leyeron los reyes magos, los sabios, ¿verdad? Isaías 60. Isaías 60 nos dice los reyes magos algo muy importante. Dice Isaías 60, del 1 al 6, dice, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de los pueblos, sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista tu gloria y andarán las gentes a tu luz, a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira a todos estos que han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás el resplandecerás y se maravillarán y se ensancharán tu corazón, que haya vuelto a ti la multitud del mar y la fortaleza de las gentes ha venido a ti. 6, ponga mucha atención. Multitud de camellos te cubrirán, dromarios de Midian y de Efa vendrán todos. A los de Seba traerán oro, incienso y publicarán tus alabanzas. Iba a mandar a los magos. Ya Isaías, 700 años antes que naciera el Mesías, había profetizado que le iban a llevar los regalitos, la despensa a Jesús. Eso es maravilloso. Dice, hasta van a usar camellos. Realmente no sabemos si fueron 3 magos, pero sabemos que fueron 3 regalos, ¿va? Porque nadie en Palestina viaja a 3 magos en 3 animales, uno en un elefante, el otro en un caballo y en otro un camello, porque te comen vivo en la carretera, ¿no? Tenían que tener sus esclavos, su gente que iba, y a lo mejor iban más sabios, más astrónomos, porque acuérdense que astrónomo, ellos eran astrónomos, ¿va? ¿Qué es un astrónomo? Aquella persona que estudia el universo, los planetas, el movimiento de las galaxias. Y el astrólogo, ese va contra la palabra de Dios, porque el astrólogo es el que dice logos, astrólogos, de logo es palabra, o sea que verbea acerca de los astros, así como Walter Mercado. Ese es un astrólogo. Okay. Voy a leer mi horóscopo, ese es un astrólogo, porque te está contando un cuento chino de las estrellas. Entonces, ellos eran astrónomos, o en latín se dice magics, no magos, magic, y ahí viene la palabra mago más tarde, porque en la palabra mago ni existía. Pero realmente la Biblia, la original dice eran sabios. ¿Por qué? Porque ellos fueron sabios de encontrar las Sagradas Escrituras y de leer Isaías 60 y se dieron cuenta que iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. No fue casualidad. Entonces dice que Herodes nació en el año 4 y Jesús nace en el año 4, ¿va? Y muere en el año 30. Entonces ahí tenemos los 33 años, ¿va? Y muchos dicen que fue un poquito más, un poquito menos, pero no, fue de Pascua a Pascua. Ya a los 8 años él regresa de Egipto, Entonces por la estrella los sabios supieron la profecía y la estudiaron. Vamos a ver qué dice Daniel 2, 48. Ya vimos Daniel 7, 25. Vamos a ver ahora Daniel 2, 48. Dice la palabra de Dios, Daniel 2, 48. Por eso es bueno estudiar escatología. Entonces el rey
engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. ¿Va? ¿Por qué hizo Dios eso? Porque él tuvo la revelación de su sueño, las más grandes profecías, y él a la orilla del río Éufrates tuvo las más grandes revelaciones que otro profeta hubiera tenido. ¿Ah? Entonces es muy importante. Entonces cuando sucede eso, aparece la estrella. Entonces sabemos que Jesús fue Aries, porque la constelación de Aries estaba ahí arriba. ¿Ah? No, él no se va. No quiere decir que Aries quiere decir que yo leo mi horóscopo y hago lo que Aries dice. No, las constelaciones las hizo Dios. Y yo leí un libro hace muchos años, hace como 15 años en inglés, que se llama El Evangelio en las Estrellas, y las mismas constelaciones enseñan el proceso del Evangelio de Dios. O sea, hasta Dios tiene en las estrellas el Evangelio, y la gente dice, pues a mí nadie me dijo el Evangelio. Pues ahí estaba, no volvías para arriba, no viste las estrellas. Entonces no hay excusa, dice en Romanos capítulo 1, no hay excusa de que tú no creas al Dios verdadero, porque dice que la misma naturaleza muestra la grandeza de Dios y su evangelio. Entonces ya sabemos que nació el día 4, el año y el mes, ¿va? Entonces sabemos eso, ¿va? Ya vamos avanzando. Entonces esa estrella de Belén, ya es curioso que salió por primera vez después de 6,000 años. ¿Quién dice eso? La NASA. Y en el 2008 volvió a salir. En el 2008, ¿y sabe cuándo salió? En diciembre 18 o 20, porque se alinea con el Satanás. No en primavera. Salió en otra fecha. ¿Por qué cree que salió esa estrella? Porque pues, probablemente nació el anticristo. Entonces el anticristo de ahí, usted si tiene matemáticas, échele cálculo del 2008, 30 años cuando él se siente a gobernar. No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Porque cuando Él venga, la iglesia se va a ir. Entonces vemos la palabra de Dios, ¿va? La ley y la historia. Bueno, también mucha gente trata de encontrar el cumpleaños o el día que nació Jesús a través del papá de Juan el Bautista, de Zacarías, ¿va? De Zacarías es el papá de Juan el Bautista, porque dice que cuando él entró al templo, que le tocó hacer incienso, había un orden, se le llama el orden de Abías. Orden, en muchas Biblias dice clase de Abías. Abías. Entonces, en Jerusalén, en Judá, tenían ocho equipos, 8 familias levitas que hacían los servicios. Entonces, a ellos les tocaba 2 veces al año. Entonces, una de las veces les toca en el mes Nisan y otra les toca en septiembre. Entonces, por eso muchos dicen, que nació en septiembre. No, en septiembre no se festeja la fiesta de las trompetas y ni siquiera coordinan los días. Entonces, vemos que el orden del papá de Juan el Bautista, el orden de Abí. Vamos a ver Lucas capítulo 1, del 1 al 5. Lucas nos cuenta la historia, el doctor Lucas, porque él cuenta las historias muy detalladamente. Capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, y hubo los días de Herodes, rey de Judea. Herodes era un rey muy poderoso. Herodes no solamente fue Herodes el hijo, el otro Herodes Antipas, como 5 o 6 Herodes gobernaron toda Judá. Es más, el gran templo de Jerusalén en la época de Jesús, ¿saben cómo lo llamaban? El templo de Herodes, porque él lo financió. No el de Salomón. Cuando vino Jesús, se le llamaba el templo de Herodes. Si no, usted busca en Google el templo de Herodes, sale el templo cuando Jesús vino a la tierra. Entonces ya estaba corrompido, ya tenía una águila romana a la entrada, etcétera, etcétera. Entonces dice la palabra de Dios, hubo los días de Herodes de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías de la orden de Abías. Orden, ¿verdad? Orden de Abías o clase de Abías. Y su esposa de las hijas de Aarón, de las hijas de Aarón, que quiere decir que es levita. Y en el nombre de ella era Elizabeth, y ambos justos delante de Dios, en sus mandamientos, estatutos y represión, no tienen hijo porque Elizabeth era estéril y eran avanzados de edad de sus días. Y aconteció que, administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, el orden de su clase, conforme a la costumbre,
el sacerdocio salió en suerte en encender el incienso entrando al templo, ¿va? Entonces sabemos que él quedó mudo, ¿va? Nació Juan el Bautista. Dicen que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús, ¿va? Entonces si Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús, podemos más o menos saber no solo la edad de Jesús, sino cuándo nació también. Muchos se van por eso, ¿va? Pero muchos erran porque ellos creen que cuando Jesús ve a el ángel Gabriel ve con María, ella queda encinta, luego, pero no, vamos a ver que no, ¿va? Vamos a ver ahí Lucas capítulo 1, versículo 26. Entonces dice, al 6º mes, entonces ese en el mes de Tibet, o sea, es para nosotros fuera como enero, febrero, marzo, abril, mayo, como junio, julio, porque varía, ¿no? En el mes sexto se enseñó el ángel. ¿Ah? Dice, en el mes sexto se enseñó el ángel. Dice, una virgen desposada, ya perdí dice, dice en el mes sexto, el 26, 27, dice 26, y el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Qué quiere decir desposada? Que ya está dada, o sea que los papás se pusieron de acuerdo que se van a casar. O sea que ya te vas a casar, ya sabe quién es el novio, quién se va a casar, quién va a ser el... O sea, aunque no estén juntos, está desposada, es como fiancé en inglés, que ya está comprometida. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios, y el nombre de la virgen era, ¿qué? María. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, salve altamente favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó de su palabra y pensaba qué pensaba de esa salutación que fue esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. No dice dice concebirás, o sea, tiempo futuro, ¿ah? Hasta ahí vamos bien. Y será grande y llamado Hijo del Altísimo, y dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob eternamente, y su reino no habrá fin. Entonces María dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, o sea, todavía no me caso, ¿no? Todavía no tengo yo relaciones ni nada. Dice, y respondió el ángel y le dijo, fíjese lo que le dice el ángel, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El 35, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No le dice, el Espíritu Santo ya está sobre ti. Dice, vendrá. ¿Qué es vendrá? Va a pasar tiempo para que venga, no va luego. ¿Ah? O sea, Dios no actúa luego. Cuando Dios manda un mensaje con un ángel como Abraham, como otros personajes en la Biblia, como Gedeón, Dios no lo hace las cosas luego. Él quiere ver la reacción de la persona y la fe de la persona y cómo responde esta. ¿Ah? Y dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por el cual también lo santo que nacerá de ti nacerá con acento en la A. ¿Qué quiere decir? Que va a nacer, ¿ah? En futuro será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes de ella. O sea, Juan el Bautista ya tenía 6 meses. Pero muchos dicen, no, pues le llevaban 6 meses. Pero realmente no, porque después dice que María se fue con Elizabeth y duró 3 meses en la casa de ella. Al momento que María llega a la casa de Elizabeth, el vientre de Elizabeth brinca y el de María se mueve un poquito, porque María no se le notaba que estaba todavía embarazada. Y ella empezó a profetizar y dice que el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, porque sabía que ella estaba embarazada. O sea, no se le notaba, pero estaba embarazada. Entonces, 6 más 4, 9. ¿Ah? 9 meses le llevaba Juan el Bautista a Jesús, no como 6 como dicen muchos. ¿Ah? Porque si usted hace las cuentas del mes 6, 9 meses, eso cae
Jesús nace en el mes de Nisan. Si no, no naciera en el mes de Nisan. Naciera en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. No, nace en el mes de Nisan. Entonces vemos cómo la Biblia no se equivoca, ¿verdad? Entonces vemos que el calendario oficial de los calendarios levitas, también por la historia, vamos a ver la historia. ¿Cómo sabemos el orden de Abías? Porque todo se quemó, el general Tito en el año 70 quema todo el templo, quema todos los papiros, quema todo. Se llevan todo el oro, con ese oro financian el Coliseo de Roma, si usted no lo sabe. ¿Sabía que el Coliseo romano fue financiado con el Templo de Jerusalén? Para los romanos que hicieran ese gran monumento para su circo romano. Entonces, en los últimos años, en el 2002, en el 2003, encontraron algo que se llama los papiros del Qurán en unas cuevas en el Mar Muerto. Un pastor estaba pastoreando sus ovejas y una oveja se le metió a la cueva, entonces no se metió a la cueva porque dice, a lo mejor hay un animal depredador y me mata, ¿no? Y tiró una piedra y cuando tiró la piedra sonó que una vasija se rompió, entonces ya entraron y esos papiros los llevaron a un museo, luego los llevaron a otro, después se dieron cuenta que esos papiros son los papiros más antiguos que hay en toda la historia, que datan del año 100 después de Cristo. Del año 100, o sea, ni 70 años tienen esos papiros. Y en uno de los escritos del profeta Isaías, que todos los papiros del Qurán y del Mar Muerto van palabra por palabra lo que dice la King James de 1611. Entonces Dios perseveró su Biblia. Dice el orden de Abías, atrás de un papiro trae el calendario del orden de cuándo le toca a cada quien, cuándo le toca a cada quien. Entonces, si tú haces las cuentas de cuando destruyeron el templo para atrás, cuando Juan el Bautista nace y le suma los 9 meses y Jesús nace en el Nisan. Ok, ya vamos a terminar, ¿verdad? Entonces es muy importante otra cosa, ¿verdad? Otro dato, vamos a ver, Éxodo, ¿va? En la ley, Éxodo 40. Ahorita, eso me gusta mucho cómo la Biblia toda coordina para decirnos el mensaje de Dios. Éxodo 40, del 1 al 2. El Señor habló a Moisés diciendo, el primer día del mes primero vas a levantar el tabernáculo de la congregación. ¿Qué día? El primer mes. ¿Y qué es el tabernáculo? Cuando Dios llega a la tierra a vivir con los israelitas. Exactamente, el primero del Nisan. El primero del Nisan, dice Dios, el primero del Nisan vas a poner el tabernáculo y yo voy a estar ahí. ¿Y sabe cuánto tiempo, si usted lee todo el 40 y el 39 de Éxodo, sabe cuánto tiempo le llevó a los israelitas a hacer el tabernáculo? 9 meses. Como si fuera una persona. 9 meses exactos les tomó a los israelitas hacer todas las cosas que Dios les pidió para el tabernáculo, para el que el día primero del Nisan lo estrenaran. El mes 9. Entonces, todo coordina de nacimiento porque Dios es en lo físico y todo se ve muy bien, ¿va? Entonces, el primero del Nisan. Entonces, el Nisan se refiere a que Dios hace todo nuevo y todo lo demás lo deja atrás. Ahora sí vamos a ver 1 Corintios 5, ahí donde yo estaba leyendo, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, 17. Fíjese muy bien lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, dice, de manera si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, y usted es sellado por el Espíritu Santo, usted empezó el día primero del Nisan para Dios. Ese día que usted fue sellado es el primero del Nisan. Espiritualmente es el primer día porque es un nuevo comienzo y todas las cosas quedan atrás pasadas, ¿va? Es una primicia que Dios nos da. También nos da vida nueva. Romanos 6, 4. Ya no nos... Romanos 6, 4, la última cita, Romanos 6, 4. Dice la palabra de Dios,
porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros nos dé novedad de vida, vida nueva. ¿Qué es novedad de vida? Vida nueva. Entonces, se fija, Jesús nació el día 1 del Nisan del año 4 antes de Cristo, exactamente según la Biblia. ¿Y cuándo fue el 1 del Nisan en esos años? Ojalá hubiera caído mi cumpleaños, ¿va? Pero entre el 28 de abril al 6 de abril. El 28 de marzo al 6 de abril. En el calendario greco-romano. Fue esos días que nació el Mesías. El 1 del Nisan en el calendario lunar. Entonces, eso es muy bonito saber que cómo Dios nos da. Por eso es bonito escudriñar la palabra de Dios, porque a través de los corderos, de la ley, de los calendarios, de sus fiestas, podemos saber cuándo Él nació. Y no nos lo dice la Biblia literalmente cuándo Él nació. Pero Él quiere que nosotros nos llenemos del Espíritu de Él para que nosotros sepamos que, y ya no te den atole con el dedo y celebres a Santa Claus. Es mejor saber la verdad, porque la verdad es la única que nos puede hacer libre, ¿va? Y no nos podemos ir sin el Evangelio, ¿va? El Evangelio de Cristo, ¿va? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, dice la Biblia, y que fue sepultado, ¿va? Porque Él va a venir en su segunda venida y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios lo bendiga.